¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí Dulce Olvera y Arturo Daén. Es otra vez jueves de El Gato Encerrado. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Dulce? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal la cuesta de enero? ¿Cómo vas con eso? Pues ahí vamos, hace 8 días era la quincena, estaba agradeciendo de la quincena y pues ahí vamos. Fíjate que hoy y esta semana ha sido Trump, no solo porque se cumple apenas un año de mandato de su segunda gestión, sino porque estuvo participando en este famoso foro de Davos, donde se reúne toda la élite, todos los líderes políticos y empresariales que toman las decisiones que influyen en la vida de ti, de mí, de los que nos están escuchando. Sí, Dulce, pues este programa dedicárselo a las personas migrantes que nos ven allá en Estados Unidos. Mucha gente nos ve por allá. Uh-huh. Sabemos que la están pasando muy mal en este momento con el gobierno de Trump. Y justo de eso va el programa de hoy, para hablar sobre el tema de la migración. Pues recordar que desde su campaña Trump prometió endurecer su política migratoria y lo hizo. Si te acuerdas, antes hablaba mucho de este tema del muro, que en México lo va a pagar. Uh-huh. Ese fue como en el primer mandato su principal consigna. Pero ahora que volvió para el segundo mandato, aplicó esto de las deportaciones masivas, Dulce. Una política que hay que decirlo claramente, pues es una política racista, discriminatoria, donde están haciendo detenciones arbitrarias de migrantes solo por ser pues latinos, en muchos casos por tener un aspecto diferente, por no ser blancos tal cual. Y pues esta campaña, pues que insisto, raya en el racismo, pues la ha iniciado con ICE, con esta corporación ICE, como ariete para detener a los migrantes en Estados Unidos. Pues qué buen gesto, Artur, dedicar este programa del Gato Encerrado a los migrantes que la están pasando muy mal por culpa de no solo Trump, sino su gabinete bastante cruel. Ahí tenemos a la propia Kristi Noem y a todos los elementos de ICE. También nuestra colega y querida compañera Ale Padilla, también de la unidad de datos, nos va a hablar, digamos, del otro lado de la moneda, el turismo hacia Estados Unidos, de qué manera ha ido cayendo, precisamente por el temor de que tú tengas tus documentos, ICE te pueda también detener. Y también hablando de Trump, pero no solo de él, sino de su familia, cómo en este primer año se ha estado enriqueciendo. Nosotros asociamos a Trump como dueño de inmobiliarias, de torres, de residencial de Mar-a-Lago, pero aquí nos dimos cuenta que su principal fuente de ingresos es las criptomonedas. Son las criptomonedas y vamos a estar hablando de... Sí, Dulce, estaría genial que nos expliques cómo funciona esto. Pues justo el New York Times sacó esta editorial muy fuerte de que Trump se ha enriquecido siendo presidente, utilizando su cargo. Tanto él como su familia han crecido en su riqueza y tú nos lo vas a explicar a detalle. Así es. Y ya por último, alerta fake. Pues nos reímos bastante con esta alerta fake. No sé si de nervios nos reímos porque salió una fake en un pleno programa de radio en MBS. El propio conductor tuvo que desmentir a la política, la dirigente de la Ciudad de México de Acción Nacional, Luisa Gutiérrez. Sí, caray. Ya no solo llevar los fakes a Twitter, a X, sino ya mostrarlos en la tele, en televisión nacional. Está canijo, ¿no? Pues entonces va a estar buenísimo este dato, el gato encerrado. Una breve pausa y arrancamos. Regresamos y si te parece, Dulce, vámonos directo con la sección de lo que sabemos. Vamos a ver este tema de la política migratoria de Trump, esta cacería lamentable de migrantes que está ocurriendo. Revisamos datos duros del propio gobierno de Estados Unidos y los vamos a ir desglosando, si te parece, Dulce. Dale, pues aquí en esta sección lo que sabemos, el año de Trump contra los migrantes. Dale. Sí, pues te decía que esta ofensiva de Trump contra los migrantes ha tenido como principal arma a ICE, esta agencia que ya es tan comentada recientemente. Justo hoy vimos este caso de que detuvieron a un niño de 5 años en Minnesota, una situación terrible que está ocurriendo de detenciones arbitrarias y que incluso a niños lo detienen. Uh-huh. Y bueno, recordar que esta agencia surgió después del ataque a las Torres Gemelas. Surgió como una reestructuración del aparato de Estados Unidos para atender la migración. Y como decíamos, con Trump se ha fortalecido, aumentó la cantidad de agentes, le dio más presupuesto, incluso le dio una aparente inmunidad que no la tiene, pero él así ha empoderado a esta agencia y por eso ha cometido tantos abusos recientemente. Y pues revisamos qué tanto aumentaban los arrestos con esta corporación, Dulce.
Sí, tú planteas que en este 2025, el primer año de mandato trumpiano, ICE registró un récord de arrestos, mientras que en 2024, cuando todavía estaba Biden, se detuvo a 93.342 personas. Ya el año pasado con Trump fueron 307.683, de 93.000 a 307.000, y justo en esta gráfica que nos presenta se ve el disparo. Un aumento de 229% es lo que estás mostrando, y también el comportamiento a lo largo del año, observándose un aumento en el último trimestre. Sí, Dulce, perdón, justo ahí se ve en la gráfica que en octubre, noviembre y diciembre aumentó también muchísimo en 2025, en la última parte del año, y esto pues se está manteniendo ya en enero de 2026 con todo lo que estamos viendo en distintos reportes, las detenciones y redadas, y esto también ha generado muchas protestas en Estados Unidos. Hace ratito estabas poniendo un rostro, es decir, un niño de 15 años, pero también dimensionas estos 307.000 migrantes detenidos. Ahora que está lo del Mundial 2026 y que todo el mundo, el Estadio Azteca es conocido aquí en México, pones estos 307.000 migrantes detenidos por ICE en 2025 equivaldría a llenar no una ni dos veces, 3.5 veces el Estadio Azteca. Sí, Dulce, es una cantidad brutal de personas las que ha detenido ICE, y mencionar el cambio de tendencia importante que se registró, porque en el pasado la que más detenía personas era la patrulla fronteriza en la frontera, los detenían ahí, sí. Pero ahora se dio un cambio muy importante donde las detenciones ahora se dan en las propias ciudades, en donde trabajan los migrantes. Incluso se eliminaron estas restricciones de que ICE no podía ir a iglesias, escuelas, a lugares de trabajo. Esto se lo han brincado. Hemos visto situaciones muy lamentables de que van a hacer enredadas donde están los migrantes. Entonces se observa esta tendencia. Mientras que en el pasado la patrulla fronteriza concentraba las detenciones, ahora ICE, esta corporación, hace 80% de las capturas. Y esto es importante mencionarlo porque al tenerse este cambio, insisto, se afecta la vida de personas que ya tenían mucho tiempo en Estados Unidos, que ya tenían una vida, que ya tenían una familia, y ahí las están sacando de esas zonas, ¿no? Antes no es que no se lamentara que ocurrieran las capturas en la frontera, porque pues finalmente la gente tiene derecho a migrar y buscar una mejor condición de vida, pero ahora esto cambió para afectar a gente que ya tenía una vida en Estados Unidos, que ya había trabajado y que estaba aportando finalmente a la economía de Estados Unidos, Dulce. Sí. Decías que en el primer mandato Trump se enfocó precisamente en el muro, Build the Wall y las demás cosas, las boyas que han estado poniendo en el río Bravo, pero pues ahora también vemos empresas pues traicionando a sus trabajadores, por ejemplo el Home Depot, que es un centro ya de deportación, y otras empresas de Estados Unidos. También traes este dato: hasta mediados de enero, ICE y CBP, que es justamente la de protección fronteriza, tenían retenidos a un récord de 68.900 migrantes indocumentados, quienes esperan se defina su situación en Estados Unidos y si serán deportados. Es decir, una cosa es pues justamente ya que te agarren, y luego la incertidumbre de saber qué te va a pasar. De ese total, de esos 68.000 migrantes, solo 50% tiene sentencias o cargos criminales pendientes por cometer algún delito. Y aquí, pues justamente, me encanta este dato que obtienes, Daen, porque desmiente una vez más a Trump diciendo que solo se va a deportar a los criminales. Sí, Dulce, son datos del propio ICE y pues sí, contradicen esta postura, insisto, racista de que para Trump o para su gobierno ser migrante es sinónimo de ser delincuente. Aquí los datos muestran que al menos la mitad de las personas no tenían algún cargo, ningún antecedente penal o criminal, y sin embargo fueron detenidas. Y además de ese 50% que sí tuvo alguna infracción, por lo que leí, puede ser incluso que una persona tenía una multa de tránsito, por ejemplo. Sí. Y eso ya lo contabilizan como si tuviera algún antecedente criminal en Estados Unidos. Pero es eso, es una postura estigmatizante de criminalizar a las personas que migran a Estados Unidos. Ya te ponen al nivel de narcoterroristas si tienes un tema de tránsito. Esto es en amarillo, ¿no? Se ve en la gráfica circular los infractores de leyes de migración, 48%, y con condena por algún crimen, es decir, los únicos que tendría que estar deteniendo ICE de acuerdo con lo prometido por Trump en un inicio, 25%. Sí, esta cifra es de personas que están detenidas, como dijimos, ¿no? Que están a la espera de que se resuelva su situación.
Pero aparte está la cifra que habíamos mencionado antes de la cantidad de personas que han detenido en ese total de arrestos, que en algunos casos se traduce en deportación automática. No sabemos exactamente cuántas personas realmente tenían alguna situación ahí criminal, pero pues del lado del gobierno de Trump pues se maximiza esto, ¿no? Insisto, diciendo falsamente que todos los detenidos son delincuentes simplemente por ser migrantes. Bueno, y ahora sí poniéndole rostro a pues estos miles de detenidos que llenarían casi 4 veces el Estadio Azteca, hace unos días pues surgió el tema del asesinato de Ronnie Wood, la poeta estadounidense, y también en estos días el asesinato del niño de 5 años. Pero la detención. Sí, la detención. Sí. Me quedé con el asesinato de Ronnie Wood. Pero el punto es que solo han sido 2 rostros y la punta del iceberg de las historias que hay precisamente a lo largo de este último año, la incertidumbre, la afectación psicológica, la separación de familias, y de eso hablaste justamente con Jimena Bustamante. Sí, justo hablamos con Jimena Bustamante. Ella es fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas. Ella vive en Nueva York y nos habló de todos estos abusos, todo este clima de miedo que hay en Estados Unidos. Si te parece, vamos a ver la entrevista, Dulce. ¿Cómo ha cambiado la situación para los migrantes en este año, el primer año del segundo mandato de Trump? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jimena, por favor? Gracias por la invitación. Creo que es importante hablar de cómo la criminalización y la vigilancia que ha desatado esta administración ha tenido impactos en la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes. Por un lado, por supuesto, ha habido consecuencias psicológicas, emocionales, que han causado un miedo generalizado, no solo entre las personas inmigrantes, pero principalmente un temor de asistir, por ejemplo, a buscar servicios públicos, ¿no? De temor de llevar a los niños a la escuela, temor de asistir al médico, lo cual de por sí nuestra comunidad inmigrante, especialmente latinoamericana, mexicana, siempre ha tenido un acceso limitado a servicios sociales y servicios de cuidados, y creo que la persecución que hemos estado viviendo ha tenido un impacto muy fuerte en ese aspecto de todavía marginalizar más y excluir más a nuestras comunidades. Y por supuesto, en términos de empleo, el hecho de que muchos sitios de trabajo sean objetivos de las agencias migratorias también ha ocasionado un declive en el empleo para nuestras comunidades, y creo que también temor a la congregación en espacios públicos y en espacios comunitarios, que eso ha sido un efecto muy serio y que lo hemos vivido como una organización que hace trabajo con la comunidad inmigrante, lo hemos vivido como ¿no? Directamente. Y creo que también lo que hemos estado viendo es un incremento muy importante en las detenciones de personas de nuestra comunidad. Lo que ha incrementado de manera exponencial son las detenciones y las deportaciones de gente detenida al interior de Estados Unidos, porque usualmente hay detenciones que suceden al interior y detenciones que suceden en la frontera. Y creo que lo que hemos visto es este cambio en el que el número de detenciones y deportaciones de personas que ha sucedido en el interior de Estados Unidos ha incrementado enormemente, y que también la detención y deportación de personas que llevan aquí muchos años también ha incrementado. Eso ha sido como un patrón, me parece que es importante señalar, y esto pues ha llevado también a la separación de familias, que es un proceso que no es nuevo, pero que se ha intensificado. Y bueno, y también otra cosa que hemos estado experimentando es lo que sucede, el daño no solo que implica que una persona sea detenida, sino lo que sucede una vez que las personas son detenidas. Ha habido cambios también en ese aspecto. Muchas personas que han estado perdidas en el sistema, ¿no? Que simplemente las detienen y las desaparecen, no se sabe dónde están. Pues las agencias migratorias no sienten ninguna responsabilidad de reportar en dónde están las personas detenidas, y las condiciones en detención también han empeorado. Este ha sido el año más mortífero para personas en detención migratoria. Toca mencionar que no es solo ICE
ICE, digamos, es como la agencia insignia, ¿no? Ujú. Pero lo que hemos estado viendo en esta administración es que muchas otras agencias han sido, como le dicen en inglés, deputized, ¿no? Se les han encargado tareas de inmigración. Y además también se han reclutado lo que se llama cazarrecompensas, que creo que tenemos que repetir que eso está sucediendo, que son contratistas, literalmente gente que no es empleada directamente, simplemente está subcontratada por ICE. Y si de por sí los agentes de ICE tienen un entrenamiento dudoso, ¿no? Imagínate la gente que nada más es contratista y que le pagan de acuerdo al número de detenciones que hacen un día. Entonces, mucha también de la violencia que hemos estado viendo y de los abusos tiene que ver con personas contratistas que no han recibido ningún tipo de entrenamiento y que están ahí simplemente como mercenarios, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues gracias a Jimena Bustamante por darnos un panorama de lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, ella particularmente desde Nueva York y ayudando como activista a esta población migrante. Me platicabas que te llamó la atención de esta charla el tema de los cazarrecompensas, es algo que no había escuchado. Sí, Dulce, justo Jimena nos habló de este tema de que hay personas que no son contratadas ni capacitadas por ICE y que están haciendo detenciones, que les pagan un dinero para cazar migrantes y que se los llevan a ICE. Y esto es muy grave porque pues, son personas que no tienen ninguna capacitación y que están actuando por dinero para hacer esta cacería de migrantes. E incluso dentro del propio ICE, hoy vi una nota de Montserrat Antúnez diciendo que han hecho reclutamientos de personal, pero los reclutan y igual hay muy poca capacitación. Me imagino que de derechos humanos menos. No hay ninguna formación en ese sentido. Simplemente el gobierno de Trump lanzó convocatorias para reclutar a más gente en esta corporación y ahí están todos los abusos que se han observado, incluso de agentes que están actuando enmascarados, es lo que vi. Ni siquiera están identificados, van y hacen redadas así anónimas y pues hay casos muy graves. Fíjate qué contraste, ellos se enmascaran, pero en las redes sociales de ICE les encanta la propaganda y han estado publicando datos personales y la imagen completa, el rostro completo de quienes señalan como supuestos criminales. Sí, también he visto eso y es muy evidente, otra vez, que la mayoría de los detenidos pues, son personas latinas, asiáticas, de color. También se ha mencionado mucho que el gobierno de Trump, varios funcionarios, pues difunden en muchos casos propaganda supremacista blanca. Entonces todo cuadra, insisto, para una política muy reaccionaria, muy abusiva y muy retrógrada en Estados Unidos ahora mismo en contra de los migrantes. Te decía que quería dar un poquito más detalles sobre este niño del que hemos estado hablando. La información es de un legislador allá de los Estados Unidos, Jimmy Gómez. Él informa la noche de ayer, 21 de enero, miércoles 21 de enero, el ICE acaba de usar a un niño de 5 años como cebo, obligándolo a llamar a su propia puerta para poder arrestar a su padre. Trump, ICE y la CBP no ven a estas familias como personas y así es exactamente como las tratan. Esta observación es de precisamente el representante Jimmy Gómez de Los Ángeles, una de las ciudades santuario. No ven a estas familias como personas. No. Ellos buscan cumplir su cifra de deportaciones y han separado familias en muchos casos. También en este caso del niño detenido, vi que se lo llevaron a Texas y lo conecto con algo que nos comentaba Jimena, que en muchos casos se llevan a los migrantes de su lugar de origen a otro estado, generalmente a estados pues, más reaccionarios, más con políticas migratorias más duras, y no hay un aviso a las familias de tu familiar está aquí, se lo llevaron, están con este proceso. La gente se queda ciega sin la certidumbre de dónde se están llevando a todos esos migrantes detenidos. Bueno, continuando con tirando factos como te gusta, Daen, consultaste un cálculo del New York Times. Sí, sobre la cantidad de personas que han sido deportadas, Dulce. Según el New York Times, en su cálculo, que también toma diferentes indicadores oficiales de Estados Unidos, han sido deportadas 500,000 personas, 500,000 de personas solo en este año del segundo mandato de Trump, 25, Dulce. Sí. Esos son datos, tú traías de ICE, el New York Times consultó también cifras y, digamos, la propaganda, el gobierno de Trump está presumiendo
622,000 y ellos sí lo presumen como tal. Perdona, sí, Dulce, exactamente. El New York Times hace su cálculo también tomando datos oficiales, pero por otro lado el gobierno de Trump, ya sabes, en redes sociales, en sus gráficos, presume que han sido 622,000, una cifra más alta. Y además presumen este tema de las autodeportaciones, que seguramente has visto. Que les ofrecen dinero. Ofrecen dinero, para que la gente se autodeporte. Y ellos dan la cifra de que hasta 2 millones de personas han optado por la autodeportación. Aunque ahí leyendo varios artículos, incluso verificaciones de datos, pues cuestionan mucho esta cifra porque pues a lo mejor mucha gente que está en Estados Unidos ahorita con tanto miedo no va a decir, hola, sí, mi tío es migrante y yo también y pues, nos vamos a ir a Estados Unidos. Entonces ese dato está como también en disputa de si realmente es esa cantidad de personas, aunque evidentemente pues sí muchos han optado por irse porque hay un clima muy hostil ahora mismo contra los migrantes, Dulce. Sí, ahorita Ale Padilla nos va a hablar sobre por qué la gente prefiere ya no viajar hacia allá como turista. Pero otra gran fuente de este lado de la frontera, México, es la Secretaría de Gobernación, que desde que empezó el gobierno de Trump han tenido todo un protocolo de deportación, centros de ayuda en la frontera. La Segov informó que el 2025 fueron deportados por Estados Unidos 144,000 mexicanos. Este dato es hasta noviembre, es lo que estás mostrando en esta gráfica de barras y comparas con 23 y 24. Desde el año 2024 había bajado la cifra de mexicanos intentando llegar a Estados Unidos no autorizado y también con ello han bajado las deportaciones, pero aún así 144,000 mexicanos. Sí, como se ve en la gráfica, desde el año pasado bajó la cantidad de personas mexicanas que han intentado cruzar la frontera. Y esto por varias razones. Primero, porque pues estaba la elección presidencial en Estados Unidos. Con ese contexto también el gobierno de Biden endureció las medidas contra migrantes y hubo mucha militarización de la frontera. Se enviaron militares tanto de Estados Unidos como del caso de México también en las distintas fronteras, en las dos fronteras que tenemos. Y entonces eso redujo la migración mexicana y por eso se ven menos deportaciones, aunque también menos remesas. Se han visto cómo han ido a la baja recientemente, Dulce. Sí, y eso vuelve a impactar acá en las familias. La semana pasada hablábamos de que Guanajuato es uno de los principales receptores de remesas, porque justo se han ido por temas económicos y también de violencia. Que por cierto, paréntesis, gracias a los que nos estuvieron comentando directamente desde Guanajuato, de León, sobre este reporte que daba sobre la decena trágica en Guanajuato. Sí, muchas gracias. Nos dieron ahí tips para seguir investigando de diferentes alcaldes y demás funcionarios que tienen algo ahí que les podemos investigar. Y pues todo para buscar que haya transparencia, ¿no? Y que se combata la corrupción. Entonces ahí estaremos checando todo lo que nos mandó la gente y que nos sigan mandando tips, ideas de temas de investigación, Dulce. Y para quienes nos están viendo esta noche de jueves 22 de enero, les mandamos saludos, particularmente, ya sabemos, a los que nos ven desde ciudades de Estados Unidos, incluso también desde Canadá nos llegan a ver. Gracias pues saludos y gracias también por sus likes y comentarios. Ahora, estábamos hablando de que Trump no quiere recibir a bad hombres, como él les dice, pero pues está ahí agarrando parejo, incluso ya con menores de edad. Bien subrayas particularmente los que lucimos como latinos, morenos y demás. Del otro lado, es una sede del Mundial de 2026, al igual que México y Canadá, y entonces pues él genera este miedo a viajar hacia Estados Unidos, pero a la vez quiere atraer al turismo al Mundial. De eso nos habla Ale Padilla. Ella publica en Sin embargo MX, turismo a Estados Unidos cae 5% en 2025. Canadá sí hace notar su enojo, pero México no. Ella se plantea esta pregunta. ¿Hacer más seguro, como intenta Estados Unidos, hacer más seguro a Estados Unidos implica hacerlo menos turístico? También se pregunta Ale, ¿quién se arriesgará a viajar a ese país si existe la posibilidad de ser detenido por ICE, aunque se tenga una visa en regla o incluso la residencia permanente? Ella, como acostumbra grandes gráficas, nos muestra el panorama completo desde el tema del 11S. Y es brutal esto, dice, la caída en turismo a Estados Unidos registrada en 2025 por Trump es comparada con los registros de la pandemia de COVID-19, que el turismo cayó en todos los países ahí.
Y también en años posteriores a los ataques terroristas del 19 de septiembre, incluyendo también la crisis financiera de 2008. Sí, según vi la nota de Ale, es la sexta caída más grave en el turismo de Estados Unidos, comparándola con esos momentos de la pandemia y del ataque del 11 de septiembre. Entonces es muy fuerte la caída en el turismo. Pero es la primera vez que es provocada al interior. Si te fijas, Claro. son fenómenos exteriores. El ataque terrorista, la crisis financiera que fue internacional. Por supuesto, la pandemia también que fue internacional. Y aquí sí ya es por una política pública trumpiana. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestra querida Alejandra Padilla. Ella consultó estadísticas al respecto del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Hola Dulce y Arturo, ¿cómo están? Y muchos saludos al auditorio de El Dato Encerrado, aquí en Sin embargo al aire. Esta semana les quiero compartir un análisis sobre los datos de turismo en Estados Unidos. Y es que con motivo de este primer año del segundo término de gobierno del presidente Trump, pues quisimos saber si el turismo de otros países hacia Estados Unidos se ha mantenido igual, si ha aumentado o si por el contrario está disminuyendo. Y lo que nos dicen los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos es que en 2025, por lo menos en los primeros 10 meses, que son los que están disponibles hasta ahora, hubo una disminución de alrededor del 5% en las visitas de países extranjeros hacia Estados Unidos. Estos datos, por supuesto, también se pueden analizar por país y aquí encontramos cosas más interesantes. Y es que, por ejemplo, Canadá y México son los países de los que más personas llegan a Estados Unidos y al revisar lo que pasó el año anterior, vemos que Canadá está castigando de cierta manera al país gobernado por Donald Trump, ya que sus visitas desde Canadá hasta Estados Unidos disminuyeron en más o menos 20%. Y el caso de México es todo lo contrario porque no solamente no dejamos de ir a Estados Unidos, sino que las visitas desde nuestro país aumentaron. Esto tiene que ver, por supuesto, con las políticas que ha puesto en marcha el presidente Trump para evitar lo que él llama la migración ilegal. Y de hecho es parte de este programa o este eje que tiene en su gobierno que se llama Hacer a Estados Unidos seguro de nuevo. De acuerdo con el presidente estadounidense, si no entran personas de otras nacionalidades a Estados Unidos, entonces el país será más seguro. Lo que sucede es que en realidad el turismo está disminuyendo y según las proyecciones, Estados Unidos será el país con menos ingresos por turismo en 2025. Esto ya se está empezando a notar. Y las medidas que está poniendo en marcha el gobierno de Trump para lograr este objetivo no solamente están afectando a personas que no tienen, por ejemplo, una visa o la documentación legal requerida para entrar a ese país, sino también a personas que tienen, por ejemplo, visas de turista vigentes, visas de empleo también vigentes, pero hay casos extremos en los que incluso personas que ya tienen una residencia permanente en ese país han sido afectadas por estas medidas que son bastante duras desde que Trump está en el poder. Tenemos el caso de un hombre de origen alemán, pero que ya tenía la residencia permanente en Estados Unidos y que pasó casi 2 meses en un centro de detención en donde la pasó muy mal y gastó muchísimo dinero. Entonces, bueno, con estos ejemplos, pues no es de extrañar que los turistas decidan cada vez visitar menos ese país por el miedo a poder ser detenidos por el ICE en cualquier momento. Eso es lo que nos están diciendo los datos, pero bueno, este solamente es un resumen, así que les invito a que veamos la cápsula que les preparamos con todos los gráficos, los datos mucho mejor explicados, así que vamos a verla para que tengan todos los detalles. Durante su primer año de regreso en la Casa Blanca, Donald Trump cumplió una de sus principales promesas de campaña: endurecer la política migratoria para hacer más seguro
a Estados Unidos. Pero esa estrategia ya está teniendo un efecto colateral claro. Cada vez menos turistas llegan a Estados Unidos. Entre enero y octubre de 2025, las llegadas de visitantes internacionales a Estados Unidos cayeron 5.4% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esto de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Comercio. Esta caída coloca a 2025 entre los años con peor desempeño turístico, junto con los años que siguieron a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Y aunque parecía que estas estadísticas estaban mejorando después de la emergencia sanitaria, durante el primer año de gobierno de Trump, los números regresaron a niveles de 2012. Y al analizar los datos por país, encontramos tendencias interesantes. Por ejemplo, el caso de Canadá. Este país fue el principal emisor de turistas hacia Estados Unidos durante décadas, pero en 2025 redujo sus visitas en más de 22%. En ese año, casi 3.8 millones de canadienses dejaron de visitar el país. México, en cambio, siguió una ruta opuesta. Las visitas de mexicanos aumentaron 9.5%, consolidándolo como el país con más turistas internacionales hacia Estados Unidos en ese año. Alemania registró una caída de 11.8% y China de 3.1%, mientras que en América Latina el comportamiento también fue desigual. Colombia apenas creció en 1.7%, mientras que Venezuela redujo sus visitas en 20%. Y estas cifras coinciden con un clima de mayor tensión y temor entre los viajeros internacionales. Hay casos como el de un residente permanente en Estados Unidos de origen alemán, quien fue detenido por el ICE después de regresar de vacaciones. O bien el de una ciudadana canadiense que tenía una visa de trabajo y aún así pasó 2 semanas detenida. También está el caso de un mexicano, quien fue detenido por el ICE después de una infracción de tránsito. Y es que a partir de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha impulsado un paquete de políticas migratorias y de seguridad que han transformado la experiencia de viajar y entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, la cancelación de permisos humanitarios que beneficiaban a miles de migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Afganistán, dejándolos sin protección legal y expuestos a deportaciones. También el lanzamiento de lo que llamó el mayor programa de deportación masiva de la historia, con redadas más agresivas dentro del país y un aumento de arrestos en libertad en calles, casas y lugares de trabajo. Asimismo, la eliminación de espacios protegidos como hospitales, escuelas o iglesias a los que antes no podía entrar el ICE. A lo cual se suma el cierre casi total de la frontera con México y la introducción de nuevas fianzas desde $5,000 hasta $15,000 para ciudadanos de 25 países que entren a Estados Unidos a partir del 21 de enero de 2026. Y claro, la suspensión de trámites de visa para 75 países, incluidos Colombia, Brasil y Cuba, lo cual complica aún más la entrada de visitantes internacionales. Estas políticas han creado una percepción de riesgo entre los viajeros internacionales y por eso el Consejo Mundial de Viajes y Turismo advierte que Estados Unidos será la única economía mundial que verá caer el gasto de visitantes internacionales en 2025, con una pérdida estimada de $12,500 millones. Y es que Trump prometió hacer más seguro a Estados Unidos, pero los datos muestran que las políticas para lograrlo también están haciéndolo menos atractivo para el mundo. Regresamos después de ver ya el reportaje de nuestra compañera Ale Padilla y pues llama mucho la atención esto, Dulce, de que mientras en Canadá se redujo bastante la visita de turistas, en el caso de Canadá hacia Estados Unidos, en México fue lo contrario, aumentó. Eso es muy llamativo, Dulce. Sí, tratamos de pensar en hipótesis, Sí. pero pues ahí están los datos. Los datos no mienten. Y pues quiero rescatar estas gráficas que salen en la nota de Ale Padilla,
Primero, el panorama general, es decir, el ingreso de turismo internacional a Estados Unidos y ya después se va por países. El panorama es desde 2001, justamente el tema del 11S, pasando por la crisis de 2008 y esa caída brutal que ven ahí es, por supuesto, la pandemia. Y rescatar que para 2024 se había un poco estabilizado, si bien no ha llegado a recuperarse antes de la pandemia, y luego entra Trump y ¡pip! Otra vez para abajo. Sí, justo. Estados Unidos iba, digamos, como en recuperación a niveles prepandemia y llega Trump y hacia abajo otra vez, Dulce. Padilla, la querida Padilla enfatiza el tema Canadá y México porque somos socios comerciales y somos vecinos y además anfitriones del Mundial 2026, que es la razón principal por la cual Trump quiere atraer el turismo. Pero también nos está presentando el comportamiento de turismo internacional hacia Estados Unidos de otros países. Me llama la atención China porque pues Trump, en esta visión que tiene de que el hemisferio occidental le pertenece a América, uno de sus principales enemigos es China, pero pues los chinos siguen visitando Estados Unidos por diversas razones. Si ustedes se fijan, en el inicio del milenio eran muy pocos los turistas que iban hacia los Estados Unidos. A partir de 2009 empieza a aumentar, tiene su pico en 2017, luego viene la pandemia que todos los países afectó por igual a las aerolíneas y al turismo, y sigue sin recuperar las visitas que tenían desde antes de la pandemia. Y me acordé ahorita de la pandemia, ahora que lo dices, pues como también Trump estigmatizó mucho a China, diciendo que por allá se había generado el virus y demás. El virus chino le decía. Exactamente, ándame, sí, justo, ¿te acuerdas? Y ya después Xi Jinping le pidió que se retractara y dijo, bueno, está bien, no es el virus chino. Y la que sí me llama la atención, India, porque es justamente una de las principales economías mundiales y pues su actual presidente es antimusulmán. Ahí podríamos ver un guiño con Trump en cuanto a racismo. Pero ellos ya superaron las visitas que tenían hacia Estados Unidos desde antes de la pandemia y se puede ver la gráfica como en 2019, 2017 eran 1.2 millones y ya en 2024, que fue el piquito, pues 1.8 millones y tal cual el comportamiento, entra Trump y ¡pip! Abajo. Sí, y como decías, ahora que viene el Mundial, pues Estados Unidos quiere recuperar eso que ha perdido en turismo. Aplicaron este programa que se llama FIFA Pass, que así lo llamaron, para agilizar los trámites de visas para los aficionados que quieran ir. Pero pues está de pensarse ir a Estados Unidos. De hecho, muchos lo han manifestado, de que hay temor de los aficionados de que incluso en los estadios puede haber redadas. Le preguntaban a un funcionario de Estados Unidos si eso estaba descartado y no lo descartó. Entonces ahí está también ese temor de la gente que va a ir a los estadios. Sí, estos colectivos que apoyan a migrantes recomendando que la banda no vaya a esos partidos. Bueno, ¿qué diablos es el FIFA Pass? Es sistema de programación prioritaria de citas de la FIFA. Si tú ya tienes un boleto para algún partido de fútbol en la sede de los estadios estadounidenses, puedes acceder a que la cita te la den más rápido, se agilice y te entreguen tu visa, pero obviamente una visa de turista. Sí, y también escuchando funcionarios dicen que cuidado, que la gente sí va a tramitar su visa más rápido, pero que tienen que asegurar que van a cumplir la ley en Estados Unidos y que se van a ir de inmediato. Entonces, como que no es ninguna recepción, digamos, amistosa, sino como cuidado, te damos permiso, pero ojo. Y perdón, Dulce, sí, perdona. Dale. Y perdón, hablando del tema futbolero, perdón si soy un poco fifas. Dale. Estaba viendo que incluso en el tema de Groenlandia salió a relucir el tema del fútbol, porque había pues llamados o comentarios, al menos en la prensa, de que selecciones europeas como la de Alemania pensaban en ausentarse, o se planteó la posibilidad de que se ausentaran del Mundial para que, como protesta presión por todo lo de Groenlandia, que ya sabemos que Trump se la quería anexar para Estados Unidos. Entonces en el fútbol pues resulta que los europeos son potencia y Estados Unidos no lo es tanto. Entonces ahí surgió también el tema de, incluso se metió el fútbol en el tema de Groenlandia y la política con Trump, ¿no? Sí, mostrar músculo entre Europa y Estados Unidos estuvo muy potente esta semana, hasta que Trump ya comunica en su red social Truth Social de que llegó a un
acuerdo todavía no transparentado con la famosa OTAN, el enemigo de Rusia. Al menos hasta hoy, ¿no? Porque ya sabemos que un día publican una cosa y el siguiente otro, pero hasta ahora parece que Europa sí le puso un freno y que lo de Groenlandia... Bueno, llegaron a un acuerdo, según entiendo, del tema de dejar una base militar en Estados Unidos o ampliarla porque ya tenía una en Groenlandia, pero al parecer no va a hacer una acción militar para invadir Groenlandia hasta ahora, ¿no? Pues lo mismo que en Venezuela, si Trump quiere quedarse con los minerales y que no los tenga Rusia y China, sus enemigos del otro hemisferio, porque pues, Trump ya está viendo el mundo como hemisferios y el lado el que estamos nosotros, América Latina, pues le pertenece a Trump. Sí, te decía que este FIFA Pass es más bien como ven, consume y lárgate. Así tal cual, sí, así suena. Porque pues sí duran algunos meses estas visas de turistas. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios, sus likes, bonita y friolenta noche de jueves. Ya hablamos mucho de Trump, en el siguiente bloque seguiremos hablando, pero no solo de él, sino de su familia. Bastante se ha dicho cómo mágicamente se enriqueció este último año. Él ya era rico, ya era un magnate desde su primer mandato, incluso salía en la televisión y demás, pero su principal sector era lo inmobiliario y ahora pues le está apostando a este mundo que pues sí necesita una asesoría especializada del mundo de criptomonedas. Sí, Dul, que nos cuentes qué pasa con todo esto de las criptomonedas. Es difícil entenderlo y tú nos vas a dar luz al respecto. No. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto gana? Vamos pues. Esta semana se está llevando a cabo todavía el famoso Foro Económico Mundial de Davos, que pues me gusta verlo como la sede donde se reúnen cada año entre los Alpes pues la gente más rica del mundo. Es como el mundial de los neoliberales, ¿no? Algo así podemos llamarlo. Se juntan. De los ultra ricos. Ajá. Y pues son los que toman las decisiones de políticas públicas, incluso en estos últimos meses de elecciones de países. También. Entonces, pues es una sede donde se reúnen. El actual presidente pues es el de BlackRock, que es este monstruo de inversiones que está en todo. Y incluso él ya está diciendo que a lo mejor ya es momento de cambiar la sede, ya no siempre en Suiza, sino ir rotando o pasarlo a Alemania. Y precisamente ya no solo tener voces de la élite del mundo. Pero bueno, al menos esta versión 2026 fue la élite del mundo. Quiero enfatizar que por primera vez fue Jensen Huang de NVIDIA, que es esta empresa del sector tecnológico, pero particularmente de inteligencia artificial, y que digamos va a ser, actualmente el más rico es Elon Musk, de Tesla, SpaceX y demás, pero pues es una de las apuestas del sector tecnológico este empresario. Por primera vez habla precisamente de que la inteligencia artificial necesita mucha inversión, pero que es una inversión segura, y sobre todo necesita mucha, no solo agua, sino energía. Sí, Dul, y esta edición de Davos, pues con todo este contexto de las amenazas de Trump sobre Groenlandia, por ahí vimos que incluso en un momento increpaban a Trump mientras avanzaba su comitiva, en fin, hubo mucha polémica por ese tema, fue un clima muy tenso. Al parecer ya se resolvió, insisto, al parecer hasta ahora de que no va a ser una incursión militar, pero estuvo muy tenso Davos por ese tema. Ahí, sabes, Trump burlándose de medio mundo, de Macron, por ejemplo, que se traían los lentes ahí, que tuvo un derrame, en fin, muchas situaciones ahí, Dulce. 70 minutos hablando, pero antes de esos 70 minutos, frente a varias personas, decías lo del percance cuando ya llegó, pero antes no podía volar, tuvo una falla su famoso avión presidencial, 3 horas de retraso de vuelo, finalmente aterriza rumbo a Davos. Y ya cuando llega hay una crónica de la agencia Associated Press, que pues, ha sido una de las agencias más golpeadas por el trumpismo en cuanto a acoso a la prensa, porque se negó a cambiar el nombre de Golfo de México. Claro. Bueno, esta agencia narra: mientras la comitiva de Trump avanzaba por una carretera estrecha, imagínense estas camionetotas negras blindadas, hacia el lugar del discurso, los espectadores, incluidos algunos esquiadores, estamos hablando de los Alpes, nieve y demás, se formaron a lo largo de la ruta. Algunos hicieron gestos obscenos, uno levantó un papel maldiciendo al presidente,
Y aún así, multimillonarios y líderes empresariales buscaron asientos dentro del salón del Congreso del Foro, que tenía una capacidad de alrededor de 1,000 personas, para escuchar a Trump. Cuando empezó, solo había sitio de pie. Entre lo que dijo, vamos a recordarlo, lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, obviamente refiriéndose a Groenlandia. Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas décadas. Bueno, también en estos 70 minutos ya lo detectaron periodistas verificadores, soltó un montón de mentiras. Y confundió a Groenlandia con Islandia, ni siquiera. Sí. Y agrega, esta enorme isla no asegurada es en realidad parte de América del Norte. Ese es nuestro territorio. Es parte de su discurso del occidente. Esta mañana veía que, bueno, a veces suele publicar muchas imágenes hechas con inteligencia artificial en sus redes oficiales, no solo la de Trump como tal, sino la Casa Blanca y demás. Sí. Y ahora publicaba una de él mismo como Superman. No, bueno, como uno de los símbolos. Esa no la vi. Vi una donde puso que ya Estados Unidos tenía Canadá y Groenlandia. Le puso la bandera estadounidense ahí. Sí, y también siempre me gusta recordar por lo grotesco cuando hizo la inteligencia artificial en video él y Netanyahu de Israel allá en Gaza, tomando una margarita. No, bueno, eso también. Como parte de su proyecto de reconstrucción, pero con rascacielos y demás, porque es un empresario inmobiliario. Y justo eso me da pie, Arturo, audiencia, a presentarles esta cápsula que les preparamos para hablar de cómo se han enriquecido no solo Trump, sino sus hijos, principalmente, a través de el inmobiliario en Medio Oriente, pero también redes sociales, particularmente Truth Social, y la cereza del pastel y su principal fuente de ingresos, las criptomonedas. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, que esta semana reúne a las élites del mundo en Suiza, recordemos qué millonarios tienen el poder para influir en políticas públicas y también en elecciones de gobernantes en países del mundo. El informe Contra el Imperio de los Más Ricos de Oxfam reporta este inicio de año que desde 2020 la riqueza combinada de estos multimillonarios ha crecido un 81%. Hablamos de los dueños del sector tecnológico como Mark Zuckerberg de Meta, que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, de Larry Page y de Sergey Brin de Alphabet, tienen Google y YouTube, también de Jeff Bezos de Amazon y del taiwanés Jensen Huang de Nvidia, que participará en el foro en Davos por primera vez. Y por supuesto el más rico del mundo, Elon Musk, quien compró Twitter por $44,000 millones y desde entonces aumentó el discurso de odio en esa red social. Pero también estamos hablando de Donald Trump, empresario inmobiliario y presidente de Estados Unidos, quien dio un discurso esta semana en el foro de Davos, en medio de tensiones por la invasión militar contra Venezuela y amenazas contra la soberanía de Groenlandia. La administración de Trump ha favorecido a los intereses de los más ricos, por ejemplo con la reducción de impuestos o al empujar el valor de acciones ligadas a la inteligencia artificial. Él mismo y su familia además se han enriquecido desde la Casa Blanca. Un presidente de los Estados Unidos gana $400,000 al año. En 2016, Trump declaró a la cadena CBS que ganaría $1 durante su primer mandato. Pero como empresario en el poder político, está invirtiendo en redes sociales, en criptomonedas y también en desarrollos inmobiliarios en Estados Unidos y en el Medio Oriente. The Washington Post analizó su declaración patrimonial de 2025, que él mismo publicó ante la Oficina de Ética Gubernamental de la Casa Blanca en junio del año pasado. Ahí Trump reportó más de $600 millones en ingresos y otros $1,600 millones en activos, incluyendo criptomonedas y propiedades como la tan conocida residencia de Mar-a-Lago en Florida o la Torre Trump en Nueva York. También reportó ganancias por Trump Media and Technology Group, que creó luego de que Twitter le bloqueó su cuenta por publicar desinformación y desde ahí alimentar el asalto al Capitolio. En 2025 reportó ganancias por operación y publicidad de Truth Social por $779,329 y este 2026 Trump Media se asociará con Crypto.com. Además, la familia Trump opera la plataforma de intercambio de criptomonedas World Liberty Financial, su principal fuente de ingresos. Por esa plataforma, Trump reportó ingresos en 2025 de $57,355,000 por la venta de tokens. También se declaran 15,750 millones de tokens de gobernanza de World Liberty Financial, con un valor de mercado reportado de entre $1,000 y $15,000. Los tokens representan activos del mundo real, por ejemplo, inmuebles o arte. Finalmente, la organización Trump, que fue fundada desde el 1927 por su padre Fred,
y dirigida ahora por sus hijos Donald Jr. y Eric Trump, está construyendo en Dubái la Torre Trump con hotel, residencias y un club con alberca. La organización Trump también prevé otra Torre Trump en Arabia Saudita, así como un campo de golf en Omán y otro en Qatar. Regresamos. Muchas gracias, Dulce, por tu cápsula. Y preguntarte primero, ¿cómo se investigan los datos de patrimonio de funcionarios de Estados Unidos? En este caso, el presidente. ¿Hay como una PNT estadounidense o cómo se baja esa info? Sí, me apaniqué un poco en la junta editorial cuando estábamos definiendo. Yo les estaba hablando de este informe de Oxfam que citamos en la cápsula y me dicen, bueno, pero pues vamos a ver cuánto tiene y cuánto gana Trump. Y dije, ay... Y resulta que sí, como funcionario público está obligado a presentar su declaración patrimonial. Lo hizo en junio del año pasado, particularmente a la Oficina de Ética Gubernamental de la Casa Blanca, y es la Casa Blanca la plataforma donde se encuentra pues como tal en PDF su declaración patrimonial, firmada por él y presentada el 13 de junio de 2025. Y pues te la compartí por Telegram porque yo sé que a ti te fascinan este tipo de documentos. Sí, muchas gracias. Y estamos familiarizados con las declaraciones patrimoniales de funcionarios mexicanos. Esta es muy particular porque además estamos hablando de un empresario que tiene inversiones en un montón de lados. Y son 234 páginas y pues te va desglosando pues justamente por las empresas que tiene inversiones, las fuentes de sus ingresos. Y ahí te das cuenta, y esto pues precisamente lo observa The Washington Post en un análisis de todas estas 234 páginas, que su principal fuente ya no son sus inmobiliarias, que incluso está haciendo en el Medio Oriente y demás, sino el famoso mundo de las criptomonedas. Que son, entiendo, monedas virtuales. Algo sí, así, sí, ¿no? sí. Pero aquí el tema es que está aprovechando que es presidente de Estados Unidos para impulsar con políticas públicas y sus famosas firmas ejecutivas precisamente sus criptos. Sí, y leía también que eso es muy opaco, que no se puede dar como un seguimiento muy puntual de cómo se mueve todo ese dinero. Es un mundo muy turbio, sí. Con ese y otros temas también hay mucha opacidad ahí sobre la riqueza de Trump, pero ¿qué te sorprendió también de sus bienes, empresas? Pues me sorprendió que la principal fuente que tiene de ingresos es precisamente esta plataforma que creó junto con sus hijos, World Liberty Financial. Por esta plataforma reporta ingresos en el año pasado de $57,355,000 por la venta de tokens. También entender estos conceptos es muy complicado, pero básicamente están representando activos de este mundo real, estos tokens. Y te enseñaba hace ratito quiénes forman parte de esta World Liberty Financial, la plataforma de criptos. El fundador emérito obviamente es Donald Trump. Él dice que como presidente ya le pasó la batuta a sus hijos, pero pues sigue estando ahí. Está Eric Trump y Donald Trump Jr., que ambos han estado también pues muy activos invirtiendo en torres Trump, por ejemplo, en países de élite allá en el Medio Oriente, en Emiratos Árabes Unidos, también en Omán y también sus famosos campos de golf. Todo lo que tiene que ver con dinero y élite y cosas así tan devastadoras, están ahí los Trump. Sí, y el tema es que ha seguido haciendo negocios como presidente y como ya decíamos, incluso ha aumentado sus ganancias, y ahí el tema, que está usando pues la presidencia, el poder presidencial para hacer más dinero. Va a salir más rico ahora, después de su segundo mandato, y también toda su familia ahí involucrada. Sí, ese es el principal tema. O sea, él es empresario, puede generar ingresos como él guste, pero está aprovechando su cargo presidencial para impulsar las criptomonedas que él maneja. Y no es el único presidente empresario, es decir, no es el único empresario que tiene poder presidencial. Este informe de Oxfam también resalta casos de aquí de América Latina, tanto de presidentes que actualmente están en el cargo como presidentes que lo estuvieron. Por supuesto, el más conocido para nosotros es este personaje que venía de ser CEO de Coca-Cola México y América Latina y de repente ya es presidente de Acción Nacional, Vicente Fox. Sí, y otros personajes que son muy derechistas, Bukele, Macri, Piñera en Chile, Martinelli en Panamá, Manuel Zelaya,
en fin, toda una serie de personajes. Y leía el informe de Oxfam y pues hablaban de esto, de que estos personajes, pues los personajes que tienen esta cantidad de riqueza, pues tienen muchas posibilidades de llegar al poder político e imponer a su vez políticas que los favorezcan, que sigan favoreciendo a su clase económica. Es un círculo donde ellos mismos se benefician. Y es muy buen análisis de Oxfam sobre este tema de los empresarios que llegan al poder. Este tabla de los que todavía son presidentes y empresarios tiene un común denominador. Tanto Bukele de El Salvador como Milei de Argentina también le entraron al negocio turbio de las criptomonedas. Sí, ubico mucho a Bukele, que lo mencionaba muchísimo, ¿cierto? Lo quería seguir instalar en ciudad y demás. Entonces sí, yo estoy necesitada de un curso intensivo de criptomonedas para entender lo que están haciendo estos políticos. Sí, a lo mejor la gente ahí, nunca falta algún experto que nos diga, que nos escriban. Yo sé del tema de criptomonedas y si nos contactan, pues para ahondar más en el tema y conocer cómo funciona. Sí. Bueno, pues ya casi estamos terminando este bonito gato encerrado. Es momento de pasar a alerta fake. Nos dio risa en esta ocasión porque pues fue muy bochornoso lo que hizo y que tú detectaste. Sí, caray. Pues este tema del avión militar Hércules que llegó al aeropuerto de Toluca hizo mucho ruido. Pues hubo todo tipo de comentarios, pero entre todo, hubo cuentas que publicaron esta imagen del avión militar, pero con misiles. Sí, una de estas cuentas no solo es la de que va a ser nuestro cliente habitual, Simón Levy, ya lo habíamos advertido, sino Guacamaya Leaks, que este nombre se cuelga pues de una fuente que sí pasó de filtración de documentos de la Sedena y que sirvió a la prensa como fuente, pero ahora está en Twitter haciéndose llamar Guacamaya Leaks, está publicando muchos fakes, entre ellos este tweet que vemos durante el fin de semana, y da como válido que estaban supuestamente militares descargando misiles. Sí, siguiendo esta narrativa de que Estados Unidos pues va a atacar militarmente a México, que es algo que parece que están ansiando muchos personajes de la derecha aquí en México, y reforzando eso, pues difundieron este fake, pero que ya rayan lo absurdo de poner a imágenes con IA a esta imagen de este avión, que sí llegó a México, al aeropuerto de Toluca, para llevarse a agentes de Secretaría de Seguridad de México a una capacitación en Estados Unidos. Ya la presidenta explicó que de entrada pues no tenía que pedirse permiso al Senado porque pues no eran como tal tropas, no era una capacitación, sino era una especie de traslado nada más de un avión estadounidense de llevarse agentes mexicanos. Incluso ya por ahí se filtró el acuerdo que se firmó, donde se especifica que era un avión que iba a trasladar a personal de Secretaría de Seguridad de México, pero que no iba a venir con ningún tipo de armamento y que solo era el traslado. Dos últimos puntos sobre esto, Daen, porque esa es nuestra chamba, alertar sobre las fakes. Incluso en este tweet mucha gente le comentó que era inteligencia artificial y yo ahí jugando, dentro de ese tweet te permite X, antes Twitter, también a generar tus imágenes con IA. Y yo nomás jugando le puse poner a Trump encima de uno de los misiles. Y ya bien fácil me salió Trump así. Salió. Ajá, con su trajecito y todo. Pero bueno, eso estábamos jugando en el mundo digital. El problema fue que esta fake escaló, ya lo decíamos, a una mesa de análisis de MBS Noticias. En el programa de Luis Cárdenas invita a varias personas, Morena, PAN, y la dirigente del PAN, Luisa Gutiérrez, de la Ciudad de México, la dirigente de la Ciudad de México, pues saca entre sus herramientas de debate una imagen precisamente la misma de Guacamaya Leaks y la da por válida. El legislador morenista Arturo Ávila le dice, oye, eso está hecho con inteligencia artificial, y en vez de decir, ok, lo checamos, no fue inteligencia artificial y se montó. No, bueno, se aferró. Ese es lo peligroso, porque justo Ávila dice que pues la derecha, en este caso Acción Nacional, pues ya se está agarrando a la desinformación como un arma para pues justamente quitar a Morena del poder. Sí, pero ya rayan lo ridículo, porque hasta imprimió la foto falsa y la mostró en un noticiero y... Mira, desde la inocencia quiero pensar que su equipo fue el que la cajeteó y ella, en vez de disculparse, pues siguió en eso. Pero pues un mínimo de fact-checking, ¿no? De sus asesores, ¿o qué onda? Sí, pues mínimo, porque seguramente ella ni siquiera sabía de estas herramientas de debate hasta que ya se las dieron.
Pero bueno, ahí está, alerta fake. Hace ratito en la mañana pensaba a ver si logramos como un sonidito así como alerta fake. Y bueno. Para la sección quedaría muy bien, quedaría súper. Y ya en la realidad esta fake influyó en la decisión presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum de pues ya mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos llevando a estas personas para capacitarse. Sí, la presidenta insistió en que no hubo nada ilegal en este tema, de que se autorizó esta llegada del avión, pero dijo que ya más adelante ya no se iban a hacer este tipo de situaciones, ¿no? Que ya no se iban a hacer estos traslados, sino que un avión mexicano se iba a llevar a los agentes mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Sin necesidad de que venga un avión de Estados Unidos. Pues con esto hemos concluido. Gracias por habernos acompañado este jueves. Les encargamos ese curso de criptomonedas. Échenos superchats para capacitarnos al respecto. Gracias por sus comentarios y likes. También, si no se han suscrito, acuérdense la campanita de aquí. Sin embargo, al aire, los esperamos en el próximo Gato Encerrado del próximo jueves. Muchas gracias por vernos. Nos vemos. Gracias.